Nosotros estamos en su programa Sigue en Contexto, bueno, pues con el tema del presupuesto y la parte macro del presupuesto. Se está hablando de un recorte importante, escuchamos a un secretario, a otro, bueno, empezando por el secretario Mida, a tratar de explicar el presupuesto y por qué es importante el recorte, pero que no va a afectar nada, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Entonces, si es un recorte importante, ¿cómo que no va a afectar nada? En el programa anterior veíamos cómo esta estructura del presupuesto está cargado mucho al sector, al Poder Ejecutivo, no tanto el resto del gasto, pero en el caso del presupuesto, pues esa es la parte del gasto. Tenemos también la parte de los ingresos. Y quizás lo que habría que enfatizar, me gustaría que platicáramos un poquito más ahorita, es justamente en lo que es el déficit que se pretende llevar. O sea, ¿qué ha pasado con las finanzas públicas en los últimos años? Sabemos que teníamos una enorme, o todavía tenemos, pero muchísimo menor, una tremenda dependencia del petróleo. Las finanzas públicas pues ¿qué será? Desde el 2000 se han ido deteriorando despacito, pero se han ido deteriorando. ¿Cómo está la situación, así un poco histórica, digamos, de los últimos 10 o 12 años, más para poner en contexto en donde la fotografía del día de hoy, Ernesto, Marcelo? Claro que sí, quizá un panorama así de largo plazo, de mucha historia de las últimas 3 décadas, y lo intento hacer relativamente rápido. Es que después de varias crisis fiscales, ¿no? México después de 82, pues aprendió la importancia de tener finanzas públicas sanas, y desde 1982 hasta el 2008 tuvimos un superávit primario. Quizá el término sea un poquito técnico, pero significa el déficit antes de pagar intereses. Entonces teníamos, los ingresos eran mayores que nuestros gastos antes de pagar intereses, se mantuvo de 1982 a 2008. Hay que decir que desde el 2009, con la gran recesión, México se fue a un déficit primario, lo cual quiere decir que nuestros ingresos no alcanzaban para cubrir el gasto del gobierno, aún antes del pago de intereses. Pues análogo a las finanzas familiares, ¿no? Cuando uno tiene que endeudarse incluso para pagar intereses, significa que la deuda comienza a crecer a una velocidad más acelerada. Hemos tenido un deterioro fiscal pues de 2009 a la fecha, que se refleja en un déficit primario, y que por primera vez en este 2017 el gobierno propuso llegar a un superávit primario en 2017. Esa yo diría que es la característica central de este presupuesto y por qué es diferente a los anteriores. Quizá para terminar ese largo panorama, ¿de dónde vino el déficit primario principalmente? Pues de que el gasto nunca se ajustó, ¿no?, a la nueva realidad de los ingresos que comentabas, que el país pues hemos perdido mucho en ingresos petroleros, no solamente por el precio, sino por la producción, y el gasto nunca le llegó el memorándum, ¿no?, de que eran otra realidad, de que había que reducirse, y mantenemos un ritmo de gasto todavía elevado. Ahora, cuando vas ahondando un poquito ahí, para hacer muy claro el tema del déficit primario que se oye en la prensa, en fin, es cuando dices tú, estamos teniendo ingresos que no son suficientes para pagar el gasto, ni siquiera antes de tener que pagar los intereses. De modo que para poder cubrir los intereses nos tendríamos que estar endeudando. Exacto. Estamos pidiendo prestado para completar el pago del gasto y los intereses. Y como dices tú, en unas finanzas personales, estar pidiendo prestado para pagar los intereses de la tarjeta, pues es la mejor manera que te va a llevar a la quiebra más o menos pronto, digamos, rápido, ¿no? Entonces ahí es donde está radicando el problema. Ahora, tenemos ya muchos años de eso, no es de ahora, es del 2008, 2009. 2009 fue el déficit primario, después de 27 años de superávit primarios. Entonces tenemos 7 años con déficits. Ya traemos 7 años en ese sentido, que es el final de Calderón y lo que lleva Enrique Peña Nieto. Marcelo. Tal vez inicialmente no era tan preocupante, diría uno. Teníamos creo que un déficit primario de 1.5 del PIB, ¿no?, aproximadamente, y no sería preocupante dada digamos, cómo fue el retorno, la salida de la recesión de México. México salió muy rápido de la recesión y alcanzó tasas de crecimiento de 5% incluso algún año. Pero eso no duró mucho. O sea, luego hubo una desaceleración importante de la economía mundial posterior a la crisis. México no le fue tan mal en esos años. Entonces, cuando
toma las riendas del gobierno federal el presidente Peña Nieto con Luis Videgaray, supongo que el cálculo fue de recuperación de estas tasas de crecimiento importantes, ¿no? Cosa que no se dio. Y la prueba de que esperaban lo contrario era que los pronósticos siempre estaban un poco por encima de lo que terminaba sucediendo, ¿no? Se esperaba que, bueno, este es el año de la recuperación del crecimiento, y se postulaba o se esperaban tasas de crecimiento de alrededor del 3%, que nunca terminaron de materializarse. Es decir, creo que se subestimó de alguna manera la gravedad o la desaceleración mundial, ¿no? que siguió a la crisis. Vinieron los choques de Grecia, duró mucho más de lo esperado, la aversión al riesgo volvió a ser importante cuando el Fed normalizó la política monetaria. En fin, creo que si uno mira cómo estaban las tasas de crecimiento luego de la crisis, pues a México no le estaba yendo nada mal. Luego le empezó a pegar un poco la desaceleración mundial, ¿no? Entonces, y reitero, el síntoma es que con cada presupuesto las tasas de crecimiento esperada siempre estuvieron excediendo un poco la realizada, la materializada verdaderamente, y creo que por eso es importante ahora tener este pronóstico mucho más realista de tasa de crecimiento. Sin embargo, otra vez, si uno ve en lo que mencionaba Ernesto de el marco macroeconómico en los próximos 5 años, la tasa de crecimiento empieza a acelerarse hacia adelante, ¿no? Entonces también la trayectoria esperada de la deuda está de alguna manera afectada por esas perspectivas de volver a tener un crecimiento incluso por encima del 4% en apenas 5 años. Entonces ahí hay un tema que si uno hace este ejercicio que nos pides de mirar hacia atrás, bueno, ahora si miramos hacia adelante con lo que hemos vivido, pensar de que en 3 o 4 años ya vamos a estar por fin por encima de 3 o incluso 4%, pues puede ser también pecar de ser demasiado optimista en ese sentido, ¿no? Ahora, o sea, tenemos en el pasado entonces que si bien no era muy preocupante al principio, después se volvió más preocupante este déficit primario, y uno diría, bueno, pensando, no puedes sostener un déficit primario por mucho tiempo porque te va a comer la deuda, y si te come la deuda, pues entonces vas a tener que llegar a un momento que vamos a reventar, pues, pocas palabras. Los focos amarillos que se han estado encendiendo de las calificadoras, por ejemplo, Ernesto, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer estos recortes? O sea, queda claro que tenemos que generar un superávit primario. Si llegamos a nivel personal, yo dijera estoy endeudando para pagar interés, pues yo puedo hacer mi cálculo cuánto tiempo tenés, hasta dónde voy a aguantar, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a aguantar en México? O sea, ¿qué tanto tiempo tenemos? ¿Este es el año definitivo o si no se cumple todavía tenemos un poquito más para adelante? Yo creo que el 2017 es crucial y las propias calificadoras nos lo dijeron cuando publicaron sus documentos sobre la revisión de perspectiva de México. Hacen el cambio de perspectiva con un horizonte de 12 a 18 meses, que es cuando pueden tomar una acción. La acción puede ser quitarle la perspectiva negativa a México para regresarlo a una perspectiva estable, o actuar sobre esa perspectiva negativa y bajarnos la calificación. Por eso yo creo y se ha dicho que es como una tarjeta amarilla, digamos. Es la tarjeta amarilla en el fútbol, sí. ¿no? Ya la tenemos el presupuesto 2017 para aprobarlo ahora en el Congreso que se está discutiendo y para ejecutarlo en el 2017, que es lo más difícil, ¿no? Y en enero del 2018, que es cuando se presentan las cifras de cómo cerró el año fiscalmente 2017, las finanzas públicas pues terminan el 31 de diciembre, la contabilidad. Un mes después se publica el informe sobre el 2017 que publica la Secretaría de Hacienda, y yo creo que ese es un momento para estar atentos, porque quizá no tengamos mucho más tiempo para una tarjeta roja que diga ya el nivel de deuda es elevado y ahora sí tenemos que hacer un ajuste pensando en todas las variables que podamos hacer. Y antes de irnos a corte, que ya nos tenemos que ir, pero nomás para redondear el punto, es la calificadora nos saca la tarjeta roja, dice baja nuestra calificación, y lo que implica es que el riesgo país, digamos, aumenta, y por lo tanto la tasa de interés que tenemos que estar pagando va a tender a aumentar.
Ese sería básicamente el efecto, y por lo tanto el costo del servicio de la deuda es más alto y va a tomar más recursos de nosotros. Exacto, en resumen, como bien lo dijiste, sube el costo de financiamiento y hace el ajuste más difícil, porque tenemos unas tasas de interés más altas, una economía quizá creciendo menos rápido por la mayor tasa de interés, y pues la necesidad de hacer un ajuste más fuerte en condiciones menos propicias que si lo haces con más tiempo. Es que al revés sería lo contrario, es decir, tienes una perspectiva positiva, estable quizás, o sea, regresar a lo estable, y entonces el costo país, la prima, digamos, extra de riesgo de la tasa de interés ya no es tan alta, y por lo tanto pues ya no suben tanto Tienes espacio tienes más espacio para operar. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento. Estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos.